En esta presentación vamos a empezar a estudiar cómo elaborar el estado de flujos de efectivo siguiendo el modelo del Plan General de Contabilidad. Para eso vamos a utilizar el supuesto FX3. En esta primera parte nos ocuparemos de la determinación de los flujos de efectivo de las actividades de explotación. La información a utilizar en el supuesto es el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y un extracto de las notas de la memoria. Este es el modelo que debemos cumplimentar. La primera parte del estado de flujos de efectivo incluye todos los apartados que tenemos que cubrir hasta llegar a determinar, en el número 5, el flujo neto de efectivo de las actividades de explotación, que recordemos recoge los cobros por ventas y otros ingresos de explotación, prestaciones de servicios y los pagos por gastos de explotación, pagos por compras, pagos por gastos de personal, pagos por servicios recibidos de otras empresas y otros gastos de explotación, pero que también incluye pagos de intereses, cobros de intereses y dividendos y pagos por impuestos sobre beneficio. En primer lugar, el primer apartado a cubrir es el resultado del ejercicio antes de impuestos. Esta información está disponible en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el apartado A3, con un saldo de 16.113. A continuación empezamos con los ajustes del resultado. El primer ajuste a realizar corresponde con la amortización anual del inmovilizado. Este dato lo tenemos de la cuenta de pérdidas y ganancias en el número 8, donde aparecen la suma de amortizaciones de inmovilizado intangible, material y de inversiones inmobiliarias. En este caso, el saldo es de 2.200. En la cuenta de pérdidas y ganancias esto es un gasto, por lo tanto aparece con signo negativo, pero los ajustes del resultado consisten en eliminar ciertos gastos e ingresos. Por lo tanto, los ajustes del resultado que consisten en eliminar un gasto serán un ajuste positivo. El siguiente apartado corresponde al apartado B de ajustes del resultado, correcciones valorativas por deterioro. En primer lugar, nos vamos a ir a la cuenta de pérdidas y ganancias, al apartado número 7, letra C, pérdidas por deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. Ahí aparece un gasto de 350. Este importe se explica por la información contenida en la memoria, en la nota 9, apartado A, cuando habla del deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales. En cuanto al deterioro, partíamos de un saldo inicial de 350, se reconocieron nuevas pérdidas por deterioro, altas, por 500, y se dieron de baja pérdidas por deterioro por 350. De ahí sacamos una variación neta de 150. Pero tenemos que considerar a mayores también lo que fueron pérdidas definitivamente incobrables. Nos dice a continuación, en el siguiente párrafo, que se registraron a mayores unas pérdidas definitivas de créditos comerciales incobrables por 200. Estas pérdidas no son pérdidas por deterioro, no se recogen en una cuenta compensadora de activo, sino que reducen directamente el saldo de la cuenta de clientes, porque se considera una pérdida definitiva, a diferencia de las pérdidas por deterioro, que son potencialmente reversibles.
En total, por tanto, el apartado 7C recogería como pérdidas 200 y como variación neta en pérdidas por deterioro 150. En total, 350. También tenemos pérdidas por deterioro, en lo que sería el número 2 de la transparencia. En la cuenta de pérdidas y ganancias, número 16, letra A, deterioros y pérdidas de instrumentos financieros. En este caso tenemos una cantidad positiva, 200, lo cual quiere decir que las reversiones de deterioro superan a las dotaciones de deterioro. De ahí que haya un ingreso. El importe neto a incluir en el estado de flujos de efectivo serían, por tanto, un ajuste positivo de 350 por las pérdidas por deterioro por operaciones comerciales y un ajuste negativo de 200 por la reversión de deterioro de instrumentos financieros. En total, 150. 150 positivo el ajuste. El siguiente apartado de los ajustes del resultado que tendremos que cubrir de acuerdo con la información que se nos suministra en el enunciado es el apartado 2D, imputación de subvenciones. Coincidirá con el importe que figure en la cuenta de pérdidas y ganancias en el número 9, imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. Es decir, sus subvenciones que inicialmente fueron contabilizadas en el estado de ingresos y gastos reconocidos directamente contra patrimonio neto, en la parte que corresponde transferir a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio. Esto es un ingreso de 100 que, al tratarse de un ingreso, da lugar a un ajuste negativo a efectos de determinar el estado de flujos de efectivo. El siguiente ajuste del resultado que tendremos que incluir es el correspondiente a la letra E, resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado. Esta información la extraemos de la cuenta de pérdidas y ganancias en el número 11, letra B, resultados por enajenaciones y otros. Se trata de una pérdida de 1.100, por lo tanto, ajuste positivo de 1.100 en el cálculo de los flujos de efectivo de explotación. El siguiente ajuste del resultado, en la letra H, gastos financieros. Este ajuste lo que trata es de, en primer lugar, eliminar los gastos financieros para después, más abajo, en el número 4 del estado de flujos de efectivo, transformarlo en pagos de intereses. Lo mismo vamos a hacer con los ingresos financieros. Se eliminan dentro de los ajustes del resultado y luego aparecen en el número 4 transformados en cobros de intereses y dividendos. Esos gastos financieros los sacamos de la cuenta de pérdidas y ganancias número 13, letra B. Gastos financieros por deudas con terceros. Tenemos un gasto de 220 que pasa como ajuste positivo. Habríamos terminado con los ajustes del resultado que se derivan de la información suministrada en el enunciado. Pasamos ahora al número 3, cambios en el capital corriente. Lo que se trata aquí es de restar el aumento en el capital corriente. Eso significa que vamos a restar los aumentos de saldo en los activos corrientes de explotación y vamos a, al revés, sumar los aumentos de saldos en las cuentas de pasivo corriente de explotación. En el apartado A, existencias, lo que vamos a hacer es calcular la diferencia entre el saldo final, 1.100, menos el saldo inicial, 950. Esto implica un aumento de 150. Como se trata de un aumento de un activo corriente de explotación, entra en el cálculo de los flujos de efectivo de explotación como un ajuste negativo.
En el apartado B, deudores y otras cuentas a cobrar, tenemos en primer lugar, con el número 1, la variación en el saldo de clientes que obtenemos en el balance de situación, activo corriente, apartado tercero, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, número 1, clientes por ventas y prestaciones de servicios. Tenemos un saldo final de 12.300 y un saldo inicial de 11.500. Por lo tanto, un aumento de saldo de 800, que pasaría con signo negativo a la conciliación para el cálculo de los flujos de efectivo de explotación. Pero tenemos que tener en cuenta que parte de esa variación incluye el efecto de las variaciones en las pérdidas por deterioro. Es decir, los saldos que vemos en balance en la cuenta de clientes, 12.300 y 11.500, son netos de pérdidas por deterioro. Y sin embargo, el ajuste que tenemos que realizar en el estado de flujos de efectivo es sobre el saldo bruto, antes de considerar variaciones debidas a pérdidas por deterioro. Por tanto, en el número 2, lo que hacemos es ajustar la variación en el saldo neto por la variación en las pérdidas por deterioro. Recordemos que en la memoria, en la nota 9A, aparecía la información sobre las pérdidas por deterioro y pérdidas de créditos comerciales incobrables. Recordemos que había un aumento de 150 en pérdidas por deterioro y un aumento de 200 en pérdidas definitivas de créditos incobrables, y que esto aparecía en la cuenta de pérdidas y ganancias en el número 7, letra C, pérdidas, deterioro y variaciones de provisiones por operaciones comerciales, menos 350. Pues bien, ese importe lo tendremos que añadir al ajuste 1, de forma que el ajuste total a practicar sería de menos 1.150. De esta manera, menos 1.150 lo que nos está es dando la variación en el saldo de clientes bruta, es decir, antes de considerar las variaciones de saldo que produjeron las pérdidas por deterioro y las pérdidas de créditos definitivamente incobrables. Siguiendo con los cambios en el capital corriente, el número 3 de la conciliación entre el resultado del ejercicio antes de impuestos y los flujos de efectivo de las actividades de explotación, pasamos ahora a la letra D, acreedores y otras cuentas a pagar. Los acreedores son un pasivo corriente de explotación. Por lo tanto, ahora el ajuste va a ser al revés que para los activos corrientes de explotación. Lo que vamos es a sumar el aumento de saldo. Ese aumento de saldo lo tenemos en el balance, en el pasivo corriente, en el apartado quinto, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, número 1, proveedores. Saldo final 7.150, saldo inicial 5.900. Hay un aumento de 1.250 que entra con signo positivo en la conciliación. Recordemos que los pasivos corrientes de explotación, a efectos de este ajuste, funcionan al revés que los activos corrientes de explotación. Se suma el aumento o se resta la disminución. Con esto hemos terminado con los cambios en el capital corriente y pasamos al número 4, otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. Los flujos de efectivo que aparecen aquí se determinan directamente,
tal y como se explicó en el supuesto de introducción. Es decir, partiremos del gasto y lo transformaremos en un pago, o partiremos de un ingreso y lo transformaremos en un cobro. Para los pagos de intereses, vamos a partir de los gastos financieros que aparecen en la cuenta de pérdidas y ganancias por deudas con terceros, en el apartado, en el número 13, letra B, menos 220. Ahora bien, en la memoria, en la nota 9B, pasivos financieros, aparece un párrafo en el que dice: el saldo anterior, se refiere a los saldos de débitos y partidas a pagar con entidades de crédito, el saldo anterior incluye los intereses devengados pendientes de pago al cierre de cada ejercicio, por importe de 30 unidades monetarias a 1 de enero de 2009 y de 45 unidades monetarias a 31 de diciembre de 2009. Esto significa que durante 2009 habremos pagado los intereses que se devengaron como gasto el año anterior, por 30 unidades monetarias. Por contra, de los intereses devengados en este año de 220, de esos gastos por intereses de 220, habrán quedado pendientes de pago 45. De esta manera, determinamos que los pagos de intereses durante el año 2009 ascendieron a 205. Y ese es el importe que aparece como un flujo de caja negativo a efectos de determinar los flujos de efectivo de explotación. También dentro del número 4, otros flujos de efectivo de las actividades de explotación, tenemos la letra D, pagos, cobros por impuestos sobre beneficios. Y de nuevo tendremos que determinarlo directamente, a partir del gasto por impuesto sobre beneficios. La forma corta de determinar este pago por impuesto sobre beneficios sería partir del gasto por impuesto corriente, restar los aumentos en el pasivo por impuesto corriente y sumar los aumentos en el activo por impuesto corriente. Ahora bien, para poder hacerlo de esta manera, tendríamos que tener información desglosada de qué parte del gasto por impuesto sobre beneficios es gasto por impuesto corriente y cuál es gasto por impuesto diferido. En nuestro ejemplo no tenemos esa información, por lo tanto tendremos que determinar los pagos por impuesto sobre beneficios partiendo del gasto por impuesto sobre beneficios que aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias. La forma que llamamos larga sería esta. Tomamos los gastos por impuesto de sociedades tenemos los gastos por impuesto de sociedades y tenemos que coger tanto el de la cuenta de pérdidas y ganancias como el que se corresponde, el que grava a los ingresos y gastos en patrimonio neto, y también el que provenga del efecto impositivo de los cargos en reservas, por ejemplo, por gastos por ampliación de capital o por gastos de constitución. Así, en este caso tenemos en la cuenta de pérdidas y ganancias un gasto por impuestos sobre beneficios de 4.834. Lo vamos a poner con signo positivo porque nos parece que esta forma es más intuitiva de entender la determinación del pago. Es decir, finalmente el pago por impuestos sobre beneficios que vamos a determinar es un flujo de caja negativo, pero va a aparecer en este cálculo con signo positivo. Entonces, repetimos, partimos del gasto por impuestos sobre beneficios, 4.834, en el estado de ingresos y gastos reconocidos
tenemos un efecto impositivo positivo de 30, por tanto ponemos menos 30. Y no tenemos efecto impositivo por cargos en reservas. Del balance sacamos los saldos inicial y final del pasivo por impuesto corriente. Sumamos el saldo inicial como mayor pago en este año, 3.100, y restamos el saldo final, 4.594. Hacemos lo mismo con el pasivo por impuesto diferido. Sumamos el saldo inicial y restamos el saldo final. Saldo inicial más 300, saldo final menos 350. Para los activos por impuesto corriente y diferido, haríamos al revés. Restaríamos el saldo inicial y sumaríamos el saldo final. En este caso no tenemos saldos ni de activo por impuesto corriente ni de activo por impuesto diferido. De esta manera determinamos un pago por impuestos sobre beneficios de 3.260 que aparecerá con signo negativo en el estado de flujos de efectivo a efectos de determinar los flujos de efectivo de explotación. Finalmente, aquí tenemos cuál sería el resultado de la elaboración del estado de flujos de efectivo del supuesto en la parte correspondiente a los flujos de efectivo de las actividades de explotación. Un saldo final de 16.168.